Amigos de BPI TV Venezolanos por la Información, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo para seguir llevándoles a ustedes el análisis de la situación alimentaria en Venezuela, distintos trabajos, distintos especialistas que nosotros hemos tenido a lo largo de toda la semana pasada, y también vamos a seguir abordando este tema en todas sus aristas. Vamos a conversar con Susana Rafali, quien es asesora nutricional de Cáritas de Venezuela, el programa Supervivencia Infantil de Cáritas de Venezuela, estudiosa de esta materia. Se ha hablado ahora de crisis humanitaria debido a unas sanciones que da Estados Unidos ya al país, ya no a individuales. Pero este tema viene teniendo unas consecuencias importantes en el tema infantil, que ha determinado Susana Rafali y Cáritas de Venezuela en los estudios que ustedes han venido realizando, en cómo afecta esto el bono demográfico de cara al futuro, de cara a la situación de Venezuela en su bono demográfico, en los ciudadanos, que a la postre son los que deberían mantener la productividad del país. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen hoy en día y si estamos realmente en una crisis o no es una crisis, los conceptos para que la gente sepa si está en Venezuela, está en una crisis humanitaria o no está en una crisis humanitaria? Claro, gracias por el espacio. Esto es importantísimo que se vea y que se divulgue, porque es la única manera de seguir llamando a la razón, de ponerle un amortiguador y una contención a lo que está pasando. Como Cáritas de Venezuela venimos desde septiembre del año pasado, es decir, ya vamos a tener un año de monitoreo de la desnutrición infantil en las parroquias más pobres de 4 estados del país. Vamos a extender a 12. Esto lo hacemos no con fines de estudio o de investigación, sino con el fin último de detectar al niño que está en riesgo de desnutrición o ya desnutrido para protegerlo. Entonces, esta medición sistemática de la situación nutricional de los menores de 5 años nos ha permitido ver que la situación se ha ido agravando sostenidamente de septiembre para acá. Pero en septiembre del 16, cuando comenzamos, ya la cifra era bastante alta e incluso habían indicadores como por ejemplo el crecimiento total del niño que ya mostraba ciertos retrasos, lo cual da una idea que es una crisis alimentaria en ese momento que empezó al menos hace 3 años. Es decir, esto dista mucho de aceptarse que por unas sanciones tomadas hace 3 días que hay una crisis humanitaria. Más bien eso lo que nos da es el temor de pensar que las sanciones, entre otras cosas muy malas que van a suceder en Venezuela por cuenta de estas sanciones, es que se le dé al Estado una razón más para desresponsabilizarse de lo que está pasando. Entonces ahora una crisis humanitaria que nosotros venimos anunciando que se iba a montar desde octubre del año pasado para acá, no se le puede adjudicar a sanciones que han sido recién tomadas. Entonces, ¿qué indicativos tenemos que esto ya es humanitario y por qué se llama humanitaria la crisis? O sea, porque hemos oído hablar de crisis, de alerta, de catástrofe y a veces se le pone el apellido humanitario. Cuando uno habla de humanitario, una situación en una población, en una comunidad, en un país, es humanitaria cuando ya se pueden registrar con rigor daños y pérdida de vida, daños en la vida de las personas y pérdida de vidas humanas por la situación que se está viviendo. Eso generalmente ocurre a dimensiones que no puede manejar el Estado con recursos regulares, a partir del 10%, en el caso de la nutrición, del 10% de los niños que detectas con este problema. Es decir, cuando nosotros comenzamos a hacer esto en septiembre, octubre del año pasado, nosotros encontrábamos que por cada 100 niños que venían a las jornadas de Cáritas o los que íbamos a buscar, estaban en desnutrición moderada o severa, que es la que da con muy alto riesgo de morir, aproximadamente un 7 u 8%. Ahí dimos una alarma, no empezamos a hablar de crisis humanitaria en ese momento porque esa situación la podía manejar la familia, la podía manejar Cáritas, la podía manejar el dispensario de cada parroquia y las redes de seguridad social que la sociedad civil, con la que la sociedad civil arropa a la población pobre. Pero cuando esto supera el 10%, ya se comienza a hablar de crisis humanitaria por 2 cosas. Primero, por encima de ese nivel, ya el daño nutricional no se maneja solo con un suplementico nutricional o con una galleta. Ya esto es un niño que se va a enfermar por la desnutrición y que puede morir por eso. ¿Cuál es la sintomatología que presenta? Bueno, la primero es la grandísima delgadez, segundo la delgadez trae decaimiento, pero además la delgadez a lo interno significa debilitamiento de los músculos cardíacos, de los músculos respiratorios. Estos son niños que en la época de lluvia como la que estamos no pueden manejar bien cualquier catarro y se pueden morir de una neumonía. Son niños que por su estado de delgadez y su anemia y su falta de reservas nutricionales no aguantan las diarreas que vienen en esta fase de lluvias. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a ser
a tener un carácter humanitario esto cuando esa proporción de niños con desnutrición aguda severa, grave, que lo pone en riesgo de morir, superó el 10% de los niños que estábamos recibiendo. Eso comenzó a suceder en febrero, pero ya vamos casi por el 13%, con el agravante que muchos de ellos ya se están empezando a morir en los hospitales con una desnutrición severa o manejada tardíamente porque llegó tarde al hospital, porque es muy difícil que la madre reaccione a tiempo y pueda llegar con escasos recursos al hospital, o porque cuando llegan a los hospitales no hay los recursos terapéuticos para manejarlo. Entonces, nosotros podemos dar ya con cierto nivel de rigor, porque solamente estamos en 4 estados del país, en parroquias muy pobres, pero si esto lo tomamos como una tendencia a nivel nacional, podemos decir a ciencia cierta que la crisis alimentaria en Venezuela, que pasa por todo el circuito del sistema alimentario colapsado, ya tocó dimensiones humanitarias, porque el daño a nivel de la población más vulnerable es evidente, es mayor que lo que el Estado puede manejar y ya está causando pérdidas de vida. Están en 4 estados del país, pero digamos, y está en un 13% según lo que ustedes han evaluado. Cerca del 13%. En algunas parroquias es más, estoy hablando del promedio, pero algunas parroquias, por ejemplo, siempre ha sido muy alta en Machiques, en Guajira, en Maracaibo urbano marginal, siempre ha sido muy alta en Vargas porque tiene un problema de saneamiento sobreañadido allí. Entonces, pero en general estamos casi llegando a 13. Ahora, ¿cómo entender esta situación debido a que el país hace 1 año o 2 años que ustedes vienen realizando este tipo de estudios, contaba, digamos, con mayor capacidad en los anaqueles, la gente podría adquirir más los alimentos? La situación hoy en día, ya teniendo esta radiografía de que estamos en una crisis humanitaria debido a los estándares que usted ya ha informado, ¿cómo entender ahora para afrontar el problema? Ya el problema está, pero ¿cómo afrontarlo con las condiciones gravísimas en las que está Venezuela en el tema alimentario, en el tema de adquisición de alimentos? Y ahí retomo el pedacito de pregunta que quedó sin contestar, que es cuáles son las consecuencias de futuro además. Entonces fíjate, cuando tú dices radiografía, está muy bien usada la palabra, porque el estado nutricional de un niño es el último paso al final que te refleja el resultado del proceso alimentario todo. O sea, el estado nutricional, cuando ya tú tienes un niño desnutrido, eso es un indicador súper tardío de que el sistema alimentario colapsó. Por eso es que nosotros vemos con muchísima preocupación y lamentamos que la estrategia que está poniendo en marcha el Estado sea identificar a los niños con desnutrición severas para darles una bolsa adicional de CLAP y un suplemento de chicha. No, un niño con desnutrición severa es un niño que ya pasó al menos por 6 semanas, 8 semanas de hambre, y el derecho a la alimentación dice que tenemos el derecho no solo a vivir sin desnutrición, sino a vivir libres de hambre. Por favor, no podemos tomar un niño que tiene ya aguantando hambre 2 meses para hacer entonces cuando se le da una bolsa de alimentos suplementarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando estamos hablando que ya tenemos en las manos las evidencias de que la proporción de niños desnutridos es muy alta y que la desnutrición que hay es ya muy severa hasta el punto de que se están muriendo niños por esto, lo que estamos reflejando es que el sistema alimentario también llegó a ese punto. ¿Y por qué llegó a ese punto? Porque pensamos de constringir enormemente la producción. Luego llenamos de controles de precios, de acceso físico, con huellas dactilares, con número, día de compra, con cantidad que puedes comprar, con los comités locales de abastecimiento, el acceso a los alimentos regulados. Pero luego de esa restricción, entonces el poco alimento que hay no lo puedes cocinar porque no hay gas. Y a esto súmale hace 2 semanas que si al caso llega algo de estos alimentos o llega la bolsa de CLAP, no tenemos dinero en efectivo. La persona pobre no tiene dinero en efectivo porque hay una escasez de cash en el país. Entonces, ante esa seguidilla de perversidad en el manejo de un sistema alimentario que está totalmente centralizado por el Estado, al menos hace 2 años, no queda menos que esperar que la fotografía última de todo aquello como consecuencia sea un niño severamente desnutrido, que es lo que estamos manejando a nivel de las parroquias más pobres. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La primera implicación es que por cada uno de estos niños que yo te digo que tenemos 13 de cada 100 en un estado de desnutrición grave, hay al menos 20
que están en desnutrición leve, moderada, o en riesgo de desnutrirse, que ya comenzaron a deteriorarse. Los niños que están en desnutrición severa ahorita fuimos los que nosotros le avisamos al Estado que teníamos en octubre y no se hizo nada. Por lo tanto, estos otros que estamos teniendo con desnutrición más leve son los que se van a hospitalizar y a morir posiblemente en noviembre o en diciembre. Entonces, realmente es bastante frustrante porque tenemos en el país las capacidades para haber manejado esto mejor y yo me temo que los recursos financieros también. Aquí no podemos tener los hospitales llenos de desnutrición severa y escuchar que se asignan dólares preferenciales para un equipo de béisbol o que se asignan esta cantidad, estos movimientos de recursos para ejercicios electorales cada 6 meses o para esta propaganda electoral. ¿Cómo es posible que el ente rector de la educación nutricional que pudiera estar ahorita previniendo a la población de cómo sortear el hambre esté promocionando ejercicios militares, el Instituto Nacional de Nutrición? ¿Para qué se usan las redes del Estado si no es para proteger a la población de lo que está pasando? Entonces, ¿por qué lo lamentamos? Porque justamente lo que está haciendo Cáritas desde septiembre es un sistema de alerta temprana que nos permitió sí detectar a los niños que pusimos bajo protección y que por cierto recuperamos y blindamos al menos 1.600 de ellos. O sea, quiero decir que Cáritas de Venezuela ha evitado que pasaran a desnutrición severa y se murieran, e incluso recuperado a su peso normal a 1.550 niños desde octubre para acá, que es cuando se profundizó la crisis. Esto es una demostración de que la ayuda humanitaria sirve como amortiguador para proteger a la población más vulnerable de la crisis económica y política del país. Entonces, la frustración que tenemos es que nosotros quisimos, a la vez que usar esta información para proteger a los niños, era alertar al Estado de cómo se está aumentando la severidad de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se llega a cierto punto no es un tecnicismo decir, oigan, estamos en situación de alarma porque esto está en 8 o ya estamos en crisis porque estamos en 12, sino que en cada uno de estos estadios había un protocolo de respuesta que poner en marcha. Cuando a Cáritas avisó que la crisis humanitaria, al menos desde el punto de vista alimentario, la de salud ya tiene sus contundencias también, era para que el Estado dotara a todos los dispensarios del país con suplementos nutricionales, para que sacara equipos móviles del Instituto Nacional de Nutrición a detectar los niños desnutridos en las parroquias más pobres, para que dotara a los dispensarios con suplementos nutricionales para mujeres embarazadas y vigilar a que los niños que están naciendo nacieran completos. Tenemos una tasa de nacimientos con bajo peso de niños que ya están naciendo desnutridos altísima. Entonces, esto no se hizo en el momento que se avisó, y si acaso no era quizás necesario que Cáritas lo avisara, el Estado lleva sus propios registros también. Entonces, realmente nosotros lo que quisiéramos decir es que ya hay un daño, que el daño sobrepone a las labores de protección nutricional que hay que hacer, ya labores terapéuticas para las cuales las fórmulas infantiles que estamos recibiendo en donación y los que con los recursos escasos que Cáritas tiene estamos logrando comprar en el mercado nacional son suficientes para atender a algunos, pero ya que hay este daño y este riesgo a morir, necesitamos también recursos terapéuticos. Es decir, no haber hecho nada antes convierte el manejo de las cosas ahora en una cosa mucho más costosa. Ahora, ¿cómo entender también algunas situaciones que ha pasado con Cáritas de Venezuela, donde digamos que la aduana, toda esta ayuda que ustedes reciben desde el punto de vista internacional, a veces la aduana coloca trabas y retrasa mucho más el proceso de intervención que ustedes realizan en medio de esta crisis complicada, al menos en la atención de estos 1.600 niños, porque más allá de la alimentación necesitan medicinas? ¿Cómo está el tema de medicinas para Cáritas de Venezuela y atender los programas que tiene Cáritas de Venezuela? Sí, el programa de supervivencia infantil no es solo suplementos nutricionales, porque hay mucha desnutrición que tiene que ver con la salud y no necesariamente con la nutrición. Entonces, realmente el esquema de protección que se le da al niño es de un suplemento nutricional básico y de un esquema mínimo de medicamentos. Estos medicamentos, de los 5 a 7 medicamentos básicos, estábamos consiguiendo en el país quizás 2 o 3, el resto lo hemos tenido que traer por la frontera de otros países. Lamentablemente lo que venía para cubrir todo el programa hasta diciembre fue lo que se nos confiscó en agosto. No se confiscó, se declaró en abandono fiscal porque no teníamos cómo llenar todos los requisitos que el Estado nos pedía en ese momento.
que por cierto es una cosa completamente ilógica bajo un esquema de decreto de estado de excepción y de emergencia que establece que el Estado en un estado de emergencia tiene que flexibilizar los trámites burocráticos para que a las poblaciones más necesitadas lleguen los recursos. Pero esto no se hizo, sin embargo ya luego en los últimos meses ha habido cierta intención como de facilitarnos las cosas, pero el país entró todo en una agenda electoral que ha dificultado que se concreten los planes con los que pretendíamos coordinar con el Estado la distribución de la ayuda, porque lo que sí tenemos claro es que Cáritas no puede llegar a la cantidad de niños y personas vulnerables que se necesita. En todo país y en toda emergencia humanitaria, el actor humanitario principal es el Estado. ¿Han sido escuchados por el Estado? Hemos sido escuchados por el Estado, pero además el Estado sabe lo que le estamos diciendo porque también lo lleva, también lleva sus propios registros, pero no se ha querido mover por razones que a nosotros no nos compete analizar, pero que bueno, que tiene que ver con la vulnerabilidad en la que este sistema de administración del país ha puesto a la población. Entonces nosotros queremos llamar a la razón nuevamente, es el Estado en cualquier emergencia el principal actor humanitario porque tiene la institucionalidad y la red necesaria logística para hacer llegar la ayuda humanitaria donde más se necesita. Claro, Venezuela tiene la peculiaridad de que es el actor humanitario principal con más potencial de acción es el que está generando la emergencia. Esta emergencia humanitaria en Venezuela, con estos niveles de desnutrición a esta tasa, no es producto de una sequía, ni es producto de un huracán, ni de un deslave. Dios nos guarde de que eso nos pase y se sobreañada, porque la mortandad va a ser a escala. Esto es producto de un mal manejo del sistema alimentario y de un mal manejo de la protección social que requería la profundización de este proyecto político que vienen manejando hace años. Entonces, igual, a pesar de eso, confiamos en que el Estado en algún momento se va a movilizar con consistencia y va a atender esto. Lo que lamentamos es que ya lo va a tener que hacer con recursos mucho más costosos porque los niños ya están enfermos y necesitan recursos terapéuticos y con recursos cada vez más sofisticados que los que se hubiera podido usar en octubre, en noviembre del año pasado. ¿Qué es lo que prevemos? ¿Cuál es nuestra proyección en el corto plazo, pero incluso generacionalmente? En el corto plazo pensamos que esto se va a empeorar, es decir, nosotros venimos reportando el incremento de la desnutrición aguda en un punto porcentual por mes, es decir, si teníamos 8 en octubre y ya vamos por 13, más o menos esa es la tasa. Entonces, no queremos que esto llegue al 15 ni al 20% porque ahí sí se nos va de las manos completamente la situación, sobre todo porque el sistema de salud en el que se puede proteger la vida de estos niños está desmantelado. Entonces, ¿por qué se va a empeorar? ¿Por qué creemos que se va a empeorar? Lo primero es porque hay factores agravantes que están causando mayor problema, que están potenciando el problema. El primero es el déficit de acceso a agua segura, que en cualquier país del mundo incrementa la desnutrición en forma importante porque está directamente relacionado con las enfermedades. El segundo, también hay suministros eléctricos y de combustible para cocinar que están entrando en crisis absoluta también. Tercero, porque no vemos que se tome ni una sola medida para rectificar, sino más bien para profundizar la crisis de abastecimiento y acceso al alimento. Y por último, esta noticia de las sanciones. O sea, sin sanciones, ya la reducción de importaciones en el país del 2004 para acá es de 70%. Eso lo aguanta un país con un sistema productivo a nivel nacional que tenemos los graneros llenos, pero el sistema productivo nacional también lo estrangularon hasta el punto que Venezuela está produciendo solo el 30% de lo que se come. Entonces, las cuentas alimentarias del país a este nivel es que hay un hueco de desabastecimiento, al menos de los granos básicos, incluyendo con los que se produce aceite, el maíz, toda la base de la alimentación de esta nación, hay un hueco de desabastecimiento de al menos un 35% sin sanciones. O sea, si se aplican las sanciones y se cumplen los escenarios de que el Estado va a tener menos divisas para importar, esto va a caer aún más y vamos a ver un desabastecimiento tremendo. Eso es en el corto plazo. Prevemos que se empeore por eso y prevemos que se empeore porque la nutrición y la salud siempre van de la mano. Es un matrimonio indisoluble. Entonces no vamos a poder mejorar ni retener la desnutrición aguda que hay si no mejora
también el sistema de salud y se corrigen los déficits de medicamentos y se ajustan las instituciones de salud. No hay país que aguante una crisis de salud y una crisis alimentaria juntas. No es posible manejarlas las dos sin que se muera gente. Y ya lo que estamos diciendo es que se está muriendo más gente de la que necesitamos. A mediano y largo plazo las consecuencias son muy lamentables. O sea, los niños que sobreviven a esta desnutrición están pasando a su edad escolar con un retardo de crecimiento enorme, que yo lamento decir que lo reportábamos en 19 a 22% en octubre, pero que ya va por 33%. Es decir, de cada 10 niños que vienen a las jornadas de Cáritas, 3 ya tienen retardo en el crecimiento. O sea, esto es un venezolano que pasa a su adultez totalmente postergado, biológicamente, nutricionalmente, afectivamente y cognitivamente. Ese va a ser el padre y la madre de un niño desnutrido dentro de 20 años y va a generar una carga enorme del sistema de salud. Entonces, en el corto y mediano plazo, esto es lamentable lo que va a pasar, y lo que queremos decir es que todavía estamos a tiempo de contenerlos y tenemos la voluntad, la capacidad técnica y los recursos humanos para hacerlo. Lo que necesitamos es que el Estado se suba al tren con nosotros y tratemos de echar esto adelante. Hay una inacción que usted ha ya manifestado, una inacción por parte del Estado en este sentido. Muchas iniciativas de carácter privado se han unido en la misma sintonía en la que está Cáritas, en estas exhortaciones que usted viene realizando, en este estudio, que vienen analizando más allá de lo intelectual. ¿Cómo hacer para canalizar todos esos esfuerzos y tratar de aminorar un poco, aunque el protagonista principal no tenga una respuesta, digamos, certera, contundente o rápida para la situación? El problema se está agravando. Hay instituciones como la de Cáritas de Venezuela junto con otras privadas y personas en grupos que se están organizando para dar alimentos en algunas zonas. Ya usted había hecho algunas consideraciones con respecto a eso, que son importantes, pero que son esfuerzos que al fin y al cabo ayudan a paliar un poco la situación. ¿Cómo hacer que la parte importante entre en acción y se involucre teniendo tantos esfuerzos sobre la mesa y sobre el tablero para atacar un problema como es la nutrición en Venezuela? Claro, acabas de dar con un punto importantísimo. Yo me atrevo a asegurar que el papel de la sociedad civil ante el vacío que está dejando el Estado, pero aunque el Estado estuviera haciendo cosas también, el papel de la sociedad civil, de esa venezolana y ese venezolano dentro del país, pero también los que están afuera mandándonos insumos en donación y haciendo labor de lobby y visibilización internacional, han sido el asidero de esta emergencia. Es decir, la sociedad civil dentro y fuera del país ha sido el único recurso del cual nos hemos podido agarrar para que esta crisis no nos lleve por el medio. Ahora, lo que sí también tenemos que reconocer es que mucha de esa ayuda o parte de esa ayuda y de esa solidaridad está en altísimo riesgo de perderse si no se maneja bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos estos operativos de alimentación masiva, ahí está llegando a comer la gente que lo necesita y la gente que no lo necesita. Mientras tenemos infinidad de casas hogares y de casas de abrigo para niños chiquiticos y para ancianos que no tienen qué servir esta noche. A mí me llamaron 2 que no tienen qué servir esta noche sin 1 kilo de avena, no tienen ni la leche para hacer la avena. Entonces tenemos a un montón de venezolanos que posiblemente entregaron 1.500 comidas a gente que algunos lo necesitarían y a otros no, y tenemos estas casas de abrigo que lo pueden manejar en forma responsable, en forma higiénica, que con esos recursos hubieran podido hacerlo muchísimo mejor. Entonces, todo esfuerzo de la sociedad civil es válido, no solamente es válido, es necesario y es imprescindible, y yo estoy convencida que a través de esas redes de protección y de solidaridad, no solamente para arropar al que primero se está quebrando en esta emergencia, sino para estar por él y denunciar lo que le pasa y seguir insistiendo que esto no tenemos por qué estarlo pasando y es inadmisible, es necesario. O sea, esto lo hemos llamado se ha llamado en otros países la vicaría de la solidaridad.
O sea, un vicario, una vicaria no es un agente de la iglesia, es un sustituto de alguien que está dejando de hacer cosas. Entonces, tenemos en la sociedad civil venezolana las principales vicarios, la principal fuerza motor de la solidaridad y de los procesos de interpelación y de denuncia que hay que seguir haciendo. Doctora, no puedo dejar de consultarle ya están las vacaciones escolares, pero hay un programa que es el programa de alimentación escolar, el PAE, del que el Ejecutivo al menos cuando comienza el año escolar y cuando finaliza el año escolar lo saca a relucir. Dice que es efectivo, hay comida en las escuelas, ¿qué le han reportado? ¿Los niños se están desmayando en las escuelas? ¿No se están desmayando en las escuelas? ¿Qué está pasando? Bueno, no han empezado las clases, pero lo que está reflejando es la situación hasta el último día de clase que se tuvo. Sabemos que hay algunas escuelas que por justamente el concurso de la sociedad civil se llegaron a abrir en días excepcionales para que los niños siguieran comiendo, y lo mismo pasó en algunas vicarías del Arzobispado de Caracas, en las que conseguimos poner alimentos ahí para que la escuela no cerrara. Ahora, con respecto al programa de alimentación escolar, no sabemos cuáles son las proyecciones para el año que viene, pero si son las mismas que pasaron en el 2016, son precarias y lamentables. ¿Cuáles fueron las del 2016? Las del 2016 es que el presupuesto que se le asignaba a las escuelas públicas para el programa de alimentación escolar, se asignaba un presupuesto que por efectos de la inflación, si era un presupuesto para 7, 9 meses, duraba para 2. Y ahí, y a ver cómo haces. Entonces, además, no solamente eso afectó la alimentación escolar de los niños que no recibieron la alimentación completa, afectó también el medios de ingreso de las madres procesadoras que estaban detrás de ese programa, y afectó la matrícula escolar, porque lamentablemente, esto no quisiéramos que fuera así, se han tomado ante esta crisis las escuelas de Venezuela como comedores, lo cual no debería ser. El niño debería llegar a estudiar aunque en esa escuela no haya comida, pero se han tomado como comedores. Entonces, al no haber alimentación escolar, el niño que llega y se queda tiene un peor rendimiento porque de su casa no viene comido. Lo segundo es que hay niños que no llegan porque no se está dando comida en los colegios. Lo tercero es que hay madres procesadoras afectadas. Entonces, yo no sé, esperemos que la proyección para este año sea un mejor programa escolar, pero yo quiero poner un acento aquí. El programa de alimentación escolar es importante porque se da en Venezuela la situación que los niños comen en el colegio, lo cual no debería pasar, pero realmente un niño desnutrido que llega al primer grado de primaria ya desnutrido no se recupera. Es decir, nosotros pondríamos todos los esfuerzos necesarios que no se está haciendo ahora en la alimentación de los preescolares, es decir, en rehabilitar todas las guarderías que el Estado tiene deshabilitadas por falta de recursos y las guarderías de la sociedad civil, en poner recursos allí para alimentar y proteger nutricionalmente a los niños menores de 5 años. Eso no se ha hecho y eso es un vicio a nivel de toda América Latina, que todo se pone siempre en la alimentación escolar cuando no están allí los niños en mayor riesgo de desnutrición para toda la vida. Doctora, no puedo dejar de preguntarle, 1.600 niños atiende Cáritas, estamos hablando del niño, de la persona afectada, la familia que rodea a ese niño, ¿con qué historias se ha conseguido Susana Rafali y todo su cuerpo de trabajo en Cáritas de Venezuela al llegar y determinar que ese niño está ya en condición de desnutrición? ¿Cómo está la familia también, que termina siendo también unas personas vulnerables dentro de este sistema que se está buscando de rescatar al niño, al infante? Pero la familia también está afectada alimentariamente, psicológicamente, psíquicamente y económicamente también. Entonces, ¿con qué historias ha conseguido Susana Rafali para tratar de generar respuesta en quienes tienen la mayor cantidad de respuesta para atender esta problemática en Venezuela? Bueno, eso es quizás de lo más doloroso, porque son historias que el niño vive también. Entonces, nosotros llevamos el peso y la estatura de los niños, pero también hacemos una encuesta familiar mientras el niño es evaluado a las madres que la quieren contestar. Y eso es otro de los indicadores que nos dio a nosotros señas a partir de noviembre, diciembre del año pasado, de que la situación se estaba agudizando hasta niveles inadmisibles que rayan ya casi en la falta de dignidad humana. Es decir, nosotros se le hacen a las familias unas 6 a 8 preguntas sobre las estrategias que la familia pone en marcha cuando se ve en una situación de inseguridad alimentaria. Estas estrategias no son todas iguales, hay algunas que son solo de adaptación
cuando uno comienza a sentir la restricción, hay unos que son verdaderamente de crisis cuando ya se deja de comer y unas de colapso. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde octubre para acá? Que esas estrategias de adaptación, como por ejemplo cambiar el lugar donde compra, comenzar a comprar más poquito, hacer ajustes dentro, no como carne, pero como huevo, pues ahí no hay mayores implicaciones. Eso nos daba como en un 30% de las familias que entrevistábamos en septiembre. Ahora se subió al 70%, pero las otras que son más comprometedoras y que son quizás las más dolorosas, subieron muchísimo, hasta un 40%. Cosas como que estamos comiendo cosas que no se comen, imagínate, por ejemplo, los desechos de las carnicerías, los pellejos de pollo, o que una persona, las familias te digan todas, ¿dónde está comprando los alimentos? A esa pregunta, hace tiempo no compramos alimentos, estamos yendo a buscar al vertedero del mercado los desechos, o sale ya sin ningún tipo de pena, con un desparpajo absoluto, casi normalizado, que una familia te responda, estamos comiendo en el contenedor de basura. O lo que está comenzando a suceder es que te digan, ya nos separamos como familia y yo mandé a los más chiquitos a comer a casa de una tía, a casa de una abuela. Entonces, claro, porque eso baja la presión de consumo. Entonces estamos ya registrando esas estrategias que tienen que ver no solamente con que reduzcas la comida y por lo tanto tengas un hambre inadmisible, viviendo eso en un día a día de incertidumbre, como puede ser la sensación de hambre en una persona y de vacío, sino que estamos ya pasando por un proceso de destitución de los recursos familiares, gente que está vendiendo sus herramientas de trabajo, su taxi, su nevera para comprar comida. Eso es una destitución social enorme, hasta el punto del colapso de tener que fragmentar a la familia para poder comer. Entonces esto tiene impactos no solamente en lo nutricional, sino que hay un impacto sobre la familia venezolana más pobre, porque ese es el acento que hay que poner, es en los más pobres que están llevando esta carga afectiva y cultural y casi identitaria. O sea, que aquí hayan venezolanos que les parezca normal comerse una arepa que no sea de maíz. O sea, nos cruzaron por el medio hasta la identidad del ser venezolano. Entonces, esto tiene implicaciones severísimas a todo nivel. En Venezuela ya hablar de alimentación no es hablar de algo sagrado, es hablar de trácar, es hablar de angustia, es hablar de incertidumbre, es hablar de quítate tú para ponerme yo, niños robándose la lonchera los unos a los otros, robándose comida de la casa para venderla en la plaza y comprarse una camisita. Es un proceso de perversión generalizado que, vuelvo a decir otra vez, lo triste es que pudo haberse evitado. Doctora, ya para finalizar, en el contexto internacional, usted ha expuesto este problema, el problema de Venezuela, no solamente usted a través de Cáritas, sino diferentes organizaciones como Acción Solidaria, cada una en sus aristas, medicina, alimentos, tema de protesta, violencia. En Venezuela el panorama es generalizado. ¿Qué hacer, ya para finalizar, las recomendaciones a quien se le haya que hacer, quien esté viendo a través de esa pantalla, qué puede hacer para apoyar el trabajo de Cáritas de Venezuela y tratar de paliar esta situación generalizada en Venezuela? Bueno, la primera es a sociedad civil, no es solo Cáritas las que está haciendo cosas, quien quiere ayudar a Cáritas, en todas las Cáritas parroquiales en las iglesias del país, se aceptan recursos en donación y todo esto, y se atiende a personas incluso que no sean de la Iglesia Católica. Atendemos a todo tipo de personas, pero más allá de Cáritas, la sociedad civil, hacer algo el uno por el otro, arroparnos en esto, acompañarnos en esto y ser bastante solidarios en la medida que se puede. Pero además a las instituciones del Estado, otra vez hacerles el llamado de que lo primero es hacer la crisis visible, reconocerla para poderla manejar y trabajarla en conjunto. El Estado solo no puede manejar esta emergencia sin la sociedad civil, y la sociedad civil, incluyendo a la Iglesia, no puede manejar esto sin el Estado. Entonces es abocarnos a visibilizar la crisis, a diagnosticar bien quiénes son los más afectados y los que están en mayor riesgo, para los pocos recursos que hay, canalizarlos a través de canales institucionales que le llegue a esa población. Me refiero a dotar ya los dispensarios del país nuevamente con suplementos alimentarios, con suplementos nutricionales, los hospitales del país donde están llegando los niños con desnutrición severa, y por supuesto a mediano plazo
a cambiar todos estos subsidios indirectos que no han llegado a ninguna parte en estos 15 años, a subsidios directos focalizados y a reactivar el sistema alimentario y devolverle el sistema alimentario de Venezuela a quienes sabían producir alimentos, a quienes sabían distribuir alimentos y a quienes los venían haciendo bien. Hasta que el Estado no suelte el control del sistema alimentario, vamos a seguir con este tema de escasez y el juego está trancado. Bien, en palabras de Susana Rafali, quien es nutricionista experta en seguridad alimentaria, también integrante de Caritas de Venezuela en este programa de supervivencia infantil. Las cifras alarmantes, lo que ha dicho el acceso a los alimentos por parte de los niños y de las familias que rodean a cada uno de esos hogares venezolanos se ha visto realmente limitada, no solamente por el acceso a los alimentos, sino por el costo de los mismos. También ha hecho un exhorto importante a quien tiene la mayor responsabilidad dentro de esta situación, que es el reconocimiento de la crisis que actualmente atraviesa Venezuela en el tema alimentario, que es el Estado venezolano, para que solicite las ayudas necesarias y se atienda a esta problemática que va a terminar impactando, como ya está impactando, no solamente a la niñez venezolana, sino al futuro de un país en su productividad y en su avanzar en lo que es la reactivación del aparato económico y productivo nacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV, Venezolanos por la Información.